Vamos ahora en vivo a Casa de Gobierno a ver al jefe de gabinete, Jorge Capitanich. En el día de la fecha nosotros podemos tomar algunos temas de agenda que son importantes, pero una de las cuestiones que me parece que adquieren un valor significativo tiene que ver con la extensión a todo el territorio nacional, todas las provincias argentinas, con la participación activa de gobernadores e intendentes respecto al funcionamiento del programa Precios Cuidados, con 79 productos que formaban parte de los 100 productos del área metropolitana de Buenos Aires. Hay 310 bocas de venta en diferentes provincias y se trabaja para agrandar esta canasta en diferentes productos de carácter regional. Para la cuestión de canasta escolar se estipula que en el transcurso de esta semana, no más tardar del día jueves, entre 35 y 40 productos están en proceso de negociación con los precios correspondientes, se dará a conocer a través de ASU también la distribución de canasta escolar en todo el territorio del país. Y a su vez, como ustedes saben, ayer hemos estado en la adjudicación de créditos del programa Procrear. Procrear como operatoria ya tiene cerca de 94.000 adjudicaciones entre lo ya construido y lo que está en proceso de construcción. Tiene una meta para el año 2014 de 100.000 créditos y la meta general equivale a 100.000 créditos por año, que serán 400.000 por año. Lo que hemos trabajado para la publicación en el transcurso de esta semana, para el próximo viernes, es también una canasta de precios que van de 16 a 31 precios que tienen que ver con insumos y componentes materiales con el objeto de garantizar que efectivamente quien reciba un crédito hipotecario pueda construir su vivienda de una manera satisfactoria, es decir, respetando el nivel de precios. Por eso trabajamos desde toda la cadena de valor con insumos difundidos y también porque el Estado Nacional es un alto financiador, un gran financiador junto a las provincias argentinas respecto a la asignación de recursos para la construcción de infraestructura pública. Se estima este año en 138.000 millones de pesos de inversión, casi 4 puntos del Producto Interno Bruto, derivado precisamente de la asignación de estos recursos. Entonces, la conclusión es, tenemos un paquete de materiales para el programa Procrear. ¿Para qué? Para que a las familias que reciben un crédito les alcance la plata para construir los metros cuadrados necesarios. Lo mismo ocurre en el sector público. ¿Con qué objetivo? Con sostener más de 400.000 empleos en la industria de la construcción, que son trabajadores afiliados a la Unión Obrera de la Construcción. Por eso trabaja desde la Cámara Argentina de la Construcción y las representaciones de empresarios de la construcción hasta los trabajadores, pasando por toda la cadena de valor. En segundo lugar, quería remarcar que en el día de hoy tenemos prevista dentro de las reuniones de distintas cadenas la cadena de minería. El monto de inversión programado en materia de inversiones mineras alcanzará a 3.855 millones de dólares en el transcurso de este año. También es importante la reunión que vamos a tener con toda la cadena azucarera. En el año 2013 el volumen total de producción fue equivalente a 1,8 millones de toneladas, 1,7 millones de toneladas es el consumo interno. Nosotros tenemos exportaciones que van oscilando de acuerdo a la perspectiva de mercado, de Chile y Estados Unidos principalmente, y tenemos cerca de 17.000 empleos registrados. Y también ayer hemos tenido la posibilidad de tener todo el desarrollo de la industria láctea. La cadena láctea fija una meta de producción para el año 2014 y 2015 equivalente a 12.850 millones de litros para crear más del 4% de empleo y 10% de exportaciones. En el transcurso de este año, las exportaciones previstas del complejo lácteo alcanzan a casi 1.550 millones de dólares, que puede o no mejorar. También quiero transmitir que la reducción del volumen de reservas de ayer de 97 millones de dólares se debe al pago de erogaciones provenientes del Servicio de Capital e Intereses del Banco Interamericano de Desarrollo. Como les dije, es un esquema en donde hay salidas de divisas, producto de pagos al banco, pero también hay
desembolsos del banco para préstamos y el balance que nosotros tenemos proyectados con organismos multilaterales de créditos es más 500 millones de dólares. O sea, que en el transcurso del año, de acuerdo a la probabilidad de desembolsos calculados, nosotros creemos que vamos a tener un balance positivo. Esto es, hoy pagamos, pero mañana vamos a recibir desembolsos. También quisiera responder algunas cuestiones básicas. Primero, el tema de carne. Nosotros hemos trabajado a través de la Secretaría de Comercio a los efectos de retrotraer los precios de la carne. Pero acá hay un conjunto de especuladores, intermediarios, que han establecido un mecanismo de incremento artificial del precio del ganado con el objeto de acumular las mismas para presionar por exportaciones del país y de esta manera obtener una ganancia con el diferencial de cambio. De manera que nosotros sabemos muy bien cómo se articulan las estrategias por parte de estos grupos que pretenden especular con la mesa de los argentinos. Allí el secretario de Comercio va a actuar y en ese contexto lo que pretendemos es que el precio de la carne tenga un valor que sea compatible con lo que ya hemos oportunamente establecido. También quiero decirles que hay titulares en algunos diarios que dice que por la devaluación las provincias ajustan. A ver, yo quiero plantear cuál es la relación técnica entre el tipo de cambio y el comportamiento de las finanzas públicas provinciales. Es muy importante remarcar, para que tengan muy buena información, que el Fondo Federal Solidario, es decir, los recursos que ingresan para el financiamiento de obras de infraestructura y que se coparticipan a partir de los derechos de exportación de la soja, creció enero 2014 respecto a enero 2013 el 158% aproximadamente. Y que las transferencias a provincias, coparticipación federal y otras transferencias nacionales, oscila entre provincias, porque son distintos componentes de transferencia, entre 38 y 48%. Para que le quede claro, las provincias argentinas recibieron en el mes de enero del año 2014 entre el 38 al 48%, según la provincia de que se trate, de mayor cantidad de recursos que en el mismo mes del año 2013, entre 38 y 48%. Por lo cual, lo que quiero transmitir es que no hay ningún tipo de razonabilidad en ese titular de un medio periodístico respecto a las acciones de las provincias argentinas. Quiero transmitir esto con mucho énfasis porque las transferencias nacionales se han acrecentado en el marco de lo que significa un récord de recaudación. La Administración Federal de Ingresos Públicos informó que la recaudación tributaria neta es equivalente a 90.307 millones de pesos, que es récord anterior, fue en julio del año 2013 con 80.298 millones de pesos. Entonces, lo que quiero transmitir enfáticamente es que no tiene absolutamente nada que ver el titular del diario con la evolución de estos recursos. Pero vamos a razonar de otra manera. La administración de las provincias argentinas tiene principalmente personal. A ver, ¿qué componente dolarizado tiene el personal de la administración pública? Gran parte también es transferencias de coparticipación municipal a municipios. A ver, ¿qué componente dolarizado tiene eso? O sea, para hacer una relación entre devaluación y política cambiaria y transferencia de recursos o ajuste teóricamente provincial. Entonces, lo que yo creo es que es necesario informar esto con absoluta precisión. Es lo mismo que pretender relacionar la política cambiaria con el precio de la carne. O sea, a ver, quiero transmitir cuál es la composición de insumos importados en el proceso de generación de engorde por kilo para el ganado bovino. O sea, es un tema que me parece importante plantear. Es lo mismo que he podido observar algunos comentarios y sobre todo analistas tributarios que dicen que la ley 26.058, que redujo en el año 2005 del 21% de IVA al 10,5%, no beneficia al sector agropecuario ni a 1.500 productos que se ven beneficiados con la resolución 151 del año 2007. La verdad es que
Me extraña a mí, me extraña porque a veces por ahí me puedo equivocar respecto a la metodología de cálculo, pero si uno paga 21% y paga 10,5% y eso no constituye un beneficio, porque significa que el precio del bien obviamente se reduce en la misma proporción, entonces hay un problema central de los analistas tributarios o que la campaña de acción psicológica perturbadora de muchos medios de comunicación lo único que pretenden es brindar malas noticias, o por lo menos ni siquiera analizar objetivamente una noticia o un dato para informar bien a sus lectores o a sus televidentes, o también a los analistas tributarios, que en definitiva, antes de hablar por cuestiones estrictamente políticas, lo tendrían que hacer por razones estrictamente técnicas, porque la verdad es que si esa es la representación que tienen nuestros productores para la defensa de sus intereses, lamento realmente ese nivel de asesoramiento. Lo mismo ocurre con el tema de la interpretación desde el punto de vista del ahorro. Yo he transmitido claramente el ahorro es virtuoso en toda sociedad, en tanto y en cuanto esté volcado al circuito productivo. ¿Cómo se vuelca el ahorro al circuito productivo? Si uno invierte en una renta variable, es decir, en acciones, eso sirve para financiar una empresa, para hacer inversiones, generar empleo y mejorar la estructura de salarios. Si uno adquiere una renta fija, es decir, un título público, puede financiar una obra pública que reduzca costos y aumente la productividad y la competitividad de la economía. Si uno lo vuelca al sistema financiero, como es mi caso personal, en definitiva es una virtud poder generar un mecanismo de asignación de ahorro. ¿Para qué? Para que en el sistema financiero o en el mercado de capitales, quien tiene ahorro pueda ser capturado por quien tenga un proyecto de inversión para invertir y generar empleo. Cualquier otra interpretación es verdaderamente un acto malicioso de interpretación. Simplemente me parece que es bueno hacerlo con absoluta precisión. Y por último, quiero transmitir que nosotros estamos en un proceso de investigación muy exhaustiva respecto a incumplimientos en principales empresas, entre las cuales están mineras, cerealeras, alimenticias, automotrices, petroleros, que por información del Banco Central de la República Argentina, efectivamente exportaron y no acreditan el ingreso de las divisas correspondientes. Y en muchos casos, importadores que efectivamente transfirieron los dólares al exterior y no registra el ingreso de los bienes. No es una cifra menor, estamos hablando de aproximadamente 6.824 millones de dólares si tomamos 3.824 millones de dólares de exportaciones y 3.000 millones de dólares de importaciones acumulados en un periodo de tiempo hasta esta parte. Por lo tanto, es una cuestión que nos preocupa. Y por último, porque espero esa pregunta, pero me adelanto, la reunión con las empresas comercializadoras de cereales, o exportadoras principalmente, fue una reunión en donde nosotros pudimos hablar con mucha franqueza respecto a las proyecciones desde el punto de vista del proceso de liquidación. Ellos estiman, de acuerdo a la cosecha y de acuerdo al stock acumulado, entre 27 a 29.000 millones de dólares de liquidación potencial en el transcurso de este ejercicio. Muchas veces, y eso lo he transmitido con absoluta sinceridad, se lo he transmitido en el sentido de que seguramente por su incidencia en el ámbito nacional, porque cerca del 50, entre el 37 y el 50% de las exportaciones argentinas están focalizadas en parte de estas empresas, tendrán algunos economistas o podrán incidir en los medios de comunicación para explicar algunas cuestiones que son esenciales y que uno no advierte que se expliquen adecuadamente. Nosotros dijimos, y yo lo he expuesto públicamente, que la política cambiaria tiene un tipo de cambio determinado, que es razonable, que tiene un nivel de convergencia, que pretende ser estable y previsible. En segundo lugar, las tasas de interés acompañan una política monetaria con el objetivo del incremento de la demanda en pesos y que el precio futuro de la soja tiende a bajar en 40 dólares de acuerdo a los precios futuros. O sea, es información que nosotros hemos obtenido de acuerdo a lo que ellos manifestaron. Ahora, la verdad es que
pareciera que no explican adecuadamente sus economistas o sus analistas o sus comunicadores respecto a la decisión que deben adoptar cada uno de los productores o quienes eventualmente retienen en stock este tipo de producción. Pero simplemente ese fue el análisis muy exhaustivo que hemos hecho con estas empresas exportadoras con el objeto de establecer un mecanismo de planificación para la liquidación del stock. Así que eso es lo que habíamos planteado y quedo, como siempre, a disposición de sus preguntas. Buen día, ministro. Eugenio Payet, de Leudor, Radio Bahía Blanca. Quisiera retomar una pregunta que ahora nos parece pertinente, que es el tema de los jubilados. El aumento que seguramente anunciará la Presidente, más que un aumento, significaría recuperar parte de lo que la jubilación, especialmente las más bajas, perdieron por los aumentos de precios, por la inflación, por la devaluación y demás. De manera que la consulta puntual es si el Gobierno no ha analizado la posibilidad de otorgar una suma fija a las jubilaciones para poder recuperar ese poder adquisitivo perdido durante los últimos 6 meses al margen del aumento que corresponde y que va a anunciar la Presidente. La República Argentina tiene el haber jubilatorio mínimo más alto de América Latina, tiene la mayor cobertura provisional de América Latina y una de las más altas del mundo, y a su vez tiene una ley de movilidad jubilatoria. En consecuencia, la ley de movilidad jubilatoria es la que se instrumenta. Lo que nosotros tenemos que hacer, y desde los jubilados hasta todos los trabajadores y los consumidores nos tienen que ayudar, es precisamente combatir la especulación. Y la especulación es de aquellos industriales, proveedores, comerciantes que se abusan de la gente. Porque, en definitiva, es muy importante que el pueblo argentino nos acompañe en esa dura tarea que significa evitar el abuso. Porque la pregunta que yo hago es lo siguiente. Primero, el Estado ha tenido un subsidio directo a las tarifas. ¿Saben para qué? Para que el ingreso disponible de los trabajadores y de los consumidores aumente. ¿Cómo aumenta el ingreso disponible? Primero, generando oportunidades laborales. Segundo, propendiendo a tener más trabajo. Tercero, generando paritarias para que obtengan mejores ingresos. Cuarto, a través de la asignación universal por hijo hasta la jubilación anticipada, es decir, una estructura que genere a través del sistema de seguridad social y a través del empleo ingreso disponible. Eso implica aumentar el ingreso disponible. Y otra forma de aumentar en forma indirecta el ingreso disponible es que la gente pague menos luz, gas o determinado tipo de servicios que mejoran su calidad de vida. El Estado ha generado las mejores condiciones para aumentar y mejorar el ingreso disponible. De manera que el gran desafío es ver quién es el que efectivamente propende a generar un incremento en el nivel de precios. Porque desde la ortodoxia neoliberal se plantea que la responsabilidad tiene que ver con la política fiscal, con el gasto público. Ayer hemos analizado con todo el equipo fiscal las proyecciones en materia de recaudación y obtuvimos recaudación récord. ¿Cuáles eran los presagios de los economistas neoliberales del modelo? Decían que la recaudación iba a ser un desastre para el mes de enero. Muy bien. ¿Cuáles eran los presagios respecto al resultado fiscal del mes de enero? Ayer estuvimos obteniendo las proyecciones correspondientes y están prácticamente cercanos al equilibrio. Entonces, no hay razonabilidad entre lo que dicen y lo que hacen, porque en general lo que pretenden es frases, actitudes o acciones proféticas con el objetivo de instalar una acción psicológica de carácter generalizado. Ahora bien, yo he transmitido esto con mucha franqueza. Los economistas que hablan en muchos medios de comunicación son los agentes encubiertos de los grupos empresarios que no dan la cara, pero también son los agentes encubiertos de líderes políticos que no tienen coraje de decir su propio pensamiento en radio, en televisión y en diario. Nosotros lo decimos de cara a la sociedad. Es muy importante que esto exista y por eso es lo que nosotros transmitimos. Aquí el debate central en la Argentina no es echarle la culpa al gobierno respecto al aumento de precios, es
verdaderamente buscar a los responsables. ¿Quiénes son los responsables de aumento de los precios? Los comerciantes inescrupulosos, los empresarios inescrupulosos, los que por las dudas aumentan. Y siempre transmitimos lo mismo. Cuando hay una variación en el tipo de cambio, aumentan los precios. Cuando llueve, aumentan los precios. Cuando hay sequía, aumentan los precios. Cuando aumenta la tasa de interés, aumentan los precios. Cuando hay cualquier cosa, aumentan los precios. Entonces, es bueno que el pueblo argentino sea aliado del gobierno precisamente para combatir a aquellos empresarios que remarcan precios sin sentido. Cuando puse el ejemplo de la carne, quiero transmitir que puede haber determinado tipo de insumos y componentes veterinarios, vacunas, etcétera, que puede tener alguna parte del insumo importado. Pero todos sabemos, para que no me carguen, no voy a decir cómo se alimenta una vaca, digamos, pero claramente me parece que es un insumo no dolarizado. Entonces, lo que me parece que es absolutamente indispensable es que hay grupos acaparadores, especuladores, que pretenden adquirir esos bienes a los efectos de presionar para exportar a determinado tipo de países a los efectos de tener una ganancia excedentaria a costa de los productores. Esta es la verdad. Entonces es bueno decir la verdad y que el pueblo argentino sepa la verdad y que el pueblo argentino sepa quién es quién y quién está detrás de las cortinas. Buen día, ministro de la agencia DIN, Cristian Camblor. Preguntarle, ayer la empresa Shell ratificó el aumento, incluso dijo que debió ser del 23% en virtud de sus costos internos. Quería preguntarle si el gobierno evalúa algún tipo de sanción contra la petrolera o algún tipo de boicot. Mire, el ministro Axel Kicillof ha estado trabajando en el día de ayer y en el día de hoy seguramente para establecer una estrategia que permita resolver los problemas de la cadena. Yo lo expliqué ayer, pero también estuve participando muy activamente en la reunión con todas las empresas petroleras en el día viernes. ¿Cuál es el tema? No todas las empresas petroleras están integradas verticalmente. Eso significa que algunos explotan hidrocarburos y luego pasan a las destilerías y luego lo venden en las estaciones de servicio. Algunos tienen que comprar en destilerías o comprar el crudo para que efectivamente procesar y distribuir en las estaciones de servicios. El ministro Kicillof, por instrucción de la presidenta, está buscando fórmulas que permitan resolver este tema a los efectos de evitar el traslado a precios. Y en ese sentido, la decisión de Shell, como siempre, ha sido unilateral. O sea, unilateral fue cuando marcó el precio de una divisa a un precio absolutamente fuera de cualquier previsión. De la misma manera que toma actitudes que son claras y netamente conspirativas, como ya lo transmití, independientemente de que el alto directivo de la empresa diga lo que quiera decir. A nosotros la verdad es que nos tiene sin cuidado lo que diga o lo que deje de decir. Lo que queremos confirmar categóricamente es que la estrategia que nosotros pretendemos es verdaderamente cuidar siempre el bolsillo de los argentinos. Ministro Daniel Castaño, de Canal 7. Estuve recorriendo cadenas de electrodomésticos, hipermercados, chequeando línea blanca, puntualmente cocinas, calefones, equipos de aire acondicionado. Cadenas argentinas, chilenas, americana, francesa, la mayoría de los productos de industria nacional. En la mayoría un común denominador, góndolas y anaqueles semivacías o directamente vacías. La misma respuesta, falta de stock. ¿Usted tiene información que haya desabastecimiento en este rubro? Y de ser así, ¿por qué no se aplica la ley de abastecimiento? Bueno, en primer lugar, está muy bien su tarea y esa es una tarea muy buena para nosotros como información básica y elemental para actuar. Efectivamente, la República Argentina tiene en plena vigencia la Ley 2680 que puede aplicar en materia de abastecimiento. Nosotros no hemos tenido la información suficiente respecto a que se produjeran desabastecimiento de determinado tipo de bienes. Pero si efectivamente nosotros podemos constatar, nosotros vamos a hacer una inspección a través de la Secretaría de Comercio que nos permita identificar claramente falta de abastecimiento de determinado tipo de bienes y o productos. Ellos se comprometieron a garantizar abastecimiento y también se comprometieron efectivamente a garantizar los precios
oportunamente acordados con la Secretaría de Comercio. ¿Los precios cómo se comportaron? Por eso, pero digo, nosotros vamos a hacer la verificación correspondiente. Esta es una gran lucha diaria y en este sentido nosotros sabemos y queremos que el pueblo argentino sea nuestro principal aliado. Si somos capaces de tener una actitud como la suya, de recorrer, de verificar y de hacer cumplir lo que han pactado, de esa manera los precios se mantendrán y tendremos abastecimiento, porque de otra manera es simple y pura especulación. Muchas gracias.